Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el aeródromo de Gunrak. Hoy vamos a formular una cuestión muy interesante que no somos los primeros en preguntarlo, que es por qué Estados Unidos ganó la guerra de Corea. Bueno, no la ganó completamente porque luego veremos que no obtuvo todos sus objetivos, pero sí que perdió completamente de que no logró ni un solo objetivo la guerra de Vietnam. ¿Por qué comparo estas dos guerras y no las comparo con las de Irak o Afganistán? Bien, comparo estas dos porque estas dos tienen mucho que ver, tienen de fondo la misma causa política, pero las otras dos no tienen nada que ver, en ningún sentido. Entonces, a la hora de comparar guerras, como la guerra es algo heterogéneo, interesa comparar las guerras que sí se parecen en su fondo político o forma operacional. Las dos guerras, sobre todo la de Corea, sobre todo porque la lidera el propio Truman, se basan en la doctrina Truman. Truman es este presidente que vemos aquí de Estados Unidos, que es el que pone fin a la Segunda Guerra Mundial y con él empieza la Guerra Fría contra la Unión Soviética y el comunismo. Winston Churchill, al final de la Segunda Guerra Mundial, comienza a hablar de que Europa se ha separado en dos mitades, la otra controlada por el Kremlin. Esta división la llaman la cortina de hierro o el telón de acero, y se habla de cómo los pueblos al este han quedado reprimidos bajo el comunismo. Entonces Truman, en esa doctrina, se compromete a que en los sitios que aún no hay comunismo, el comunismo no debe proliferar ni expandirse más allá de las fronteras que ya tiene. En Europa se queda la cosa más o menos empatada, pero en Asia no se puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque la China de Mao derrota a la de Chiang Kai-shek y la expulsa a Taiwán, y Corea queda dividida en dos. Entonces, Estados Unidos únicamente controla el Pacífico, pero el continente asiático lo pierde por completo cuando cae China. Y bueno, aquí tenemos un mapa que explica a trazo grueso, para que se entienda bien, la guerra de Corea, cómo se desarrolla, se explica perfectamente sus fases. Primero, Corea del Norte ataca a la del Sur. Ocurre un año después de que Stalin haya desarrollado la bomba atómica en 1949. Recordemos que las de Japón se lanzan en 1945 y Stalin aprueba dar este paso porque ya ha roto el desequilibrio que tenía con Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía el monopolio nuclear antes de 1949 y decide cruzar en Corea y no en Europa, porque Corea del Sur es un sitio pobre en ese momento, que Estados Unidos apenas tiene vigilado y no tiene personal, mientras que Europa sí que la tiene muy vigilada, además de Estados Unidos, los británicos. Entonces decide dar un pequeño paso adelante y decir, bueno, puedes tomar Corea del Sur, es un punto que no tiene sentido en Asia, dado que toda Asia con la caída de China se ha vuelto comunista, y lo vas a hacer con tus tropas, yo no me voy a implicar. En caso de que Estados Unidos responda, yo no seré responsable. Haz la prueba, porque Estados Unidos, este sitio es pobre y lo tiene muy desatendido. Entonces, bueno, llegan hasta Pusan. Pusan es una región en el sur donde los surcoreanos resisten junto con muy poco personal estadounidense, y esta bolsa es aliviada por MacArthur. MacArthur es ese general americano que está muy implicado en la guerra del Pacífico, que estaba gobernando Japón. MacArthur refuerza Pusan abriendo otro frente en Incheon, el desembarco de Incheon, que lo llaman el Día de Coreano, y a partir de ahí empieza a reconquistar Corea del Sur y se dirige hasta la del norte, pero rozando la frontera con China, donde ahí quedan unas pocas bolsas norcoreanas de Kim Il-sung. Y los norcoreanos realmente no tienen una voluntad de luchar contra los americanos, porque Kim Il-sung tampoco les aporta nada. Es más bien por temor a él. Pero, ¿por qué MacArthur le toca retirarse y la guerra se estanca hasta 1953? Porque China decide intervenir y quien pone el grueso de la fuerza es la China de Mao. Y desde entonces se convierte en un frente de batalla estático donde estaba en el paralelo 38, donde al final se acuerda un alto al fuego que viene dado por la situación en el frente de batalla, pero que hasta el día de hoy es un conflicto congelado. Es decir, vamos a describir la victoria estadounidense. Estados Unidos no ha ganado por completo, porque por completo habría sido conquistar toda la península de Corea y ponerla bajo Seúl, dado que una Corea unificada era lo que se había acordado en el Cairo, en la conferencia del Cairo entre los aliados, una vez fuera derrotado Japón. Pero estaba dividido en dos, el referéndum estaba pendiente para que se juntaran, pero era algo en lo que no se ponían de acuerdo antes de que Kim Il-sung iniciara su invasión. Por lo tanto, sí que consigue un primer objetivo, que es que Corea del Sur no sea absorbida, pero no consigue el otro gran objetivo, que es unificar toda la península de Corea. Corea del Norte le sirve a China como colchón de un enclave estadounidense. Y bueno, lo mismo ocurre con Vietnam.
Vietnam, la historia es un poco diferente, aparte de porque está en otro sitio y en muchas cosas es diferente, pero Estados Unidos interviene aquí también bajo la doctrina Truman. Vietnam, al igual que Laos y Camboya, es un país que se separa del Imperio francés. Tras la Segunda Guerra Mundial hay una guerra muy brutal previa a la de Estados Unidos entre nativos de Indochina, que son los nativos de estos países, con los franceses. Y bueno, Laos y Camboya se separan, pero Vietnam, como hay distintos movimientos de los modelos de Estado, se acuerda que se divida en esa frontera recta, donde en el norte hay un gobierno comunista y en el sur uno de corte capitalista. Pero eso no significa que en el sur no haya comunistas. En el sur existe el Vietcong, veterano de la guerra de Francia, que va a dar mucha guerra. Y además el gobierno del sur está bastante financiado y forzado por Estados Unidos y resulta ser bastante débil su personal o corrupto o infiel a la hora de combatir al Vietcong y posibles ataques de Vietnam del Norte, que cada vez es más agresivo a la hora de querer anexionarse Vietnam del Sur. Se había acordado un referéndum donde se votaría cómo se unificarían, pero este referéndum se suspende por un golpe de Estado que hay quien dice que estuvo planeado de fuera por la CIA, ese golpe de Estado en Vietnam del Sur. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, aquí, como esta guerra es posterior a Corea, piensa una cosa. Dice, voy a marcarme un objetivo limitado. Voy a forzar al Vietcong y a Vietnam del Norte a que renuncien su pretensión sobre Vietnam del Sur. Y dice, no voy otra vez a absorber Vietnam del Norte porque lo que conseguiré con eso es que venga China. Entonces, lo primero es que a base de la fuerza y el daño que hace, que el daño que hace es tremendo a Vietnam del Norte no cede a sus demandas de renunciar a su pretensión sobre el sur. Es decir, está intentando obtener una victoria que implicaría el control fáctico de Vietnam del Norte sin querer someter a Vietnam del Norte por completo, por lo que he explicado de la frontera china. Entonces, digamos que tú no puedes querer ganar una guerra, porque ganar una guerra es un macroproyecto o un proyecto, sin hacer todo lo que ese proyecto demanda, o sin estar dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, no puedes hacer un bizcocho para 10 personas sin igual plantearte hacer 2 bizcochos o comprar más harina. No es tan buen ejemplo, pero la cosa es que una guerra es lo mismo. Una guerra requiere, según el tamaño del espacio de batalla o objetivos políticos, realizar unas operaciones que requieren un coste alto de normal. Entonces tenemos este frente norte que Estados Unidos no está dispuesto a llegar hasta el final por el peligro que ya he explicado. Y por otro lado tenemos el sur. En Corea sí que había pasado que los surcoreanos temían a Kim Il-sung de verdad y preferían luchar con los americanos antes que junto con los chinos o los norcoreanos. Sí que tenían la cooperación local, además del respaldo de la ONU. Aquí no tienen el respaldo de la ONU, porque la ONU no ha aprobado esta operación, pero los vietnamitas del sur, muchos no son de fiar, o trabajan para el Vietcong, o, aunque no sean del Vietcong puramente por ideología, prefieren unirse a él que luchar junto a americanos. El gobierno es bastante débil, su personal es corrupto, poco profesional. Es un gobierno que, en general, tiene poca legitimidad y que lo que está ligado a él no tiene voluntad real de realizar todas las operaciones que hacen falta para apoyar las de Estados Unidos en este enorme espacio de batalla. Porque la frontera puede parecer pequeña, pero es que el espacio de batalla también hay bolsas enteras de aldeas o lugares en Vietnam del Sur que están bajo el poder fáctico del Vietcong. Y hay otro espacio todavía más mayor que son las fronteras de las a priori neutrales Laos y Camboya. La historia es más larga, la de Laos y Camboya, pero la guerra se expande ahí. Y Laos y Camboya tienen la llamada Ruta Ho Chi Minh, por donde Vietnam del Norte pasa armamento constantemente, armamento que viene de la Unión Soviética o de China, a los comunistas de Vietnam del Sur. Y claro, esta frontera es enorme, la de Laos y Camboya. Entonces, los vietnamitas del sur, la mitad son comunistas y la otra mitad no tiene voluntad de prestar el personal y hacer todas las labores necesarias de cubrir este tan inmenso espacio de batalla que son las células del Vietcong, las fronteras de Laos y Camboya, la frontera del norte de Vietnam. Y Estados Unidos, como se autoconvence de que está ayudando a los vietnamitas del sur, se autoengaña, no pone por sí mismo el personal necesario para la inmensidad de este campo de batalla. Porque este campo de batalla requiere cientos de miles y cientos de miles de hombres. Una cosa que es políticamente y económicamente inasumible. Y bueno, en conclusión, lo que las diferencia es el tamaño del espacio de batalla. Como hemos visto, el de Vietnam es mucho más grande,
Tiene el espacio interno, el de la frontera norte de Vietnam del Norte, pero también tiene el oeste, que es el de Laos y Camboya, mientras que Corea en general solo tuvo un frente, que fue el centro de Corea, en líneas generales, o el norte. Y lo otro que también es muy importante es que los surcoreanos sí que tenían voluntad de apoyar a Estados Unidos, y el gobierno puesto por Estados Unidos sí que tenía cierta legitimidad entre ellos, y ellos detestaban a Kim Il-sung y a los chinos. Es decir, importa mucho la legitimidad que te da el que tú das por hecho que es tu colaborador local. Y bueno, esta es mi deducción a la hora de haber estudiado las dos guerras de qué pasó. Por supuesto también hay detalles de armas, detalles tácticos, muchísimos, de bombas, tipo de aviones, puntería, pero bueno, a grandes rasgos yo diría que me he aproximado bastante a por qué perdió una por completo y en la otra consiguió una victoria por lo menos parcial. Me despido. Adiós.